Me acuerdo jugar GTA San Andreas unas 5 o 6 horas por día cuando tenía 10 años, y si bien no fue con el juego que empecé en el mundo del gaming, fue con el que empecé a viciar y a pasar horas y horas frente a la tele. Se puede decir que por aquellos tiempos ya cavaba mi propia tumba, ya que hoy a mis 22 años todavía no la puse. Y decime, ¿cuál fue el primer juego que te marcó? Dejámoslo en los comentarios. Este es un video de la historia de los videojuegos. La mayoría, por no decir casi todo, está sacado del libro Historia de los videojuegos, todo lo que necesitas saber desde sus inicios hasta principios del siglo XXI, del escritor Jan Levihan, que le mando un saludo, re que ni habla español. Se los traigo en formato video porque es un libro con mucha info y además ustedes deben ser unos vagos que lo único que leen es cuando juegan a un videojuego o el título de los videos Norpo. Comercialmente, el primer videojuego fue Computer Space del año 1971, pero aunque no lo creas, nuestra historia comienza un poco antes. El 25 de enero de 1947 en Estados Unidos se registraba la patente 2455992 a manos de Thomas Goldsmith y Estelle Ray Mann, y lo que se registró, señoras y señores, fue el dispositivo de entretenimiento con tubo de rayos catódicos. El dispositivo simula un proyectil de artillería que se desplaza hacia los objetivos en una pantalla de tubo de rayos catódicos, que es controlado por el jugador por medio de unas perillas para cambiar la trayectoria de una mancha en el monitor para alcanzar objetivos en pantalla. Ambos creadores eran científicos, y dicho proyecto nunca fue comercializado para el público general, por lo que en su época fue conocido solo por unos pocos. Acá en Argentina le decimos Tate-T. En 1952, Alexander Douglas, profesor de la Universidad de Cambridge, desarrolló OXO como su tesis sobre la interacción humano-computadora. Se podía jugar en EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. La EDSAC fue una de las primeras computadoras creadas en la historia. De hecho, la primera en contar con órdenes internas. Tanto el dispositivo de rayos catódicos como OXO fueron creaciones que tenían un fin común. Eran tesis que no fueron mostradas al público. Pero esto cambió en 1958. William Higginbotham, que participó en el desarrollo del proyecto Manhattan, es decir, la creación de la bomba atómica, desarrollaba Tennis for Two, tenis para dos, el primer videojuego creado para entretener, ya que William lo había hecho para una convención a puertas abiertas del Laboratorio Nacional de Brookhaven de Nueva York. A William se le ocurrió hacer este juego de tenis en un osciloscopio, que es esta pantalla, dado que había leído las instrucciones de un ordenador analógico el cual describía cómo determinar las trayectorias de formas que rebotan. El juego se veía de forma horizontal, y en medio de la cancha un palo en forma vertical haciendo alusión a la red. La pelota va de un lado al otro de la pantalla, y los jugadores por medio de un joystick deben ajustar la orientación del golpe. Y más allá de esta primera experiencia gamer, dicho juego solo se podía jugar en esta jornada organizada por el Laboratorio Nacional. Una vez concluido el evento, chau tenis, dado que los videojuegos todavía no eran vistos como una gran industria. A principios de los años 60, concretamente en 1961, la empresa DEC, Digital Equipment Corporation, presentó en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, por sus siglas MIT, la PDP-1 o PDP-1, computadora que produciría dos grandes sucesos. Steve Russell, que en ese entonces era estudiante del MIT, le pareció que si bien era una increíble creación, le faltaba algo, mostrarle al mundo la potencia real de la PDP-1, por lo que con un grupo de estudiantes en 1962, Steve acabaría mostrando una primera versión de Space War, un juego espacial, y que consistía en un enfrentamiento entre dos jugadores por ver quién destruía más veces la nave del otro en un lapso de tiempo. Además, poseía una función llamada Hyperspace, que permitía escapar de los disparos del enemigo y con un hermoso fondo estrellado móvil. Ese fue el primer suceso. El otro viene de la mano de la creación misma de Space War, ya que Steve Russell obtuvo ayuda del TMRC, el Tech Model Railroad Club del MIT. Esta asociación de modelismo ferroviario tenía una filosofía en común. Para comprender las cosas, antes hacía falta entender cómo funcionaban, por lo que una vez obtenido acceso a una computadora, empezaron a testear e investigar en ordenadores como la IBM 704 y la TX0. Y efectivamente, para los conocedores de la materia, en efecto, estos estudiantes se los podía denominar como los primeros hackers, es decir, técnicos virtuosos que investigaban sistemas programables al tiempo que buscaban desarrollar sus capacidades. Además de esto, Space War se distribuyó en universidades libremente, tal y como sus creadores habían estipulado, por lo que también fueron precursores de los programas libres y open source, ya que pensaban que la información tenía que ser libre y que se podía crear incluso arte con el buen uso de ella. Por aquellos años 60, Space War gozaba de una enorme popularidad dado a su libre distribución, y gracias a esto entra en escena Nolan Bushnell, que lo había jugado. Pero dicho juego funcionaba en computadoras DEC de la serie PDP, que era extremadamente caro para la época.
época. Y hago un paréntesis antes de seguir con Nolan Bushnell. Ante lo costoso de costear Space War, los estudiantes Bill Pitts y Hugh Tuck programaron y construyeron el primer videojuego arcade de la historia, Galaxy Game, cuyo primer terminal fue instalado en septiembre de 1971 en la cafetería de la Universidad de Stanford. Siguiendo con Bushnell, quien también le parecía caro para la época y además poseía experiencia en el rubro ya que trabajaba en Ampex, reclutó a su amigo Ted Dabney, con la finalidad de crear un juego parecido a Space War pero que fuera comercialmente viable, por lo que emplearon circuitos discretos para reducir los costes de fabricación. Incluso esta tecnología empleada por ambos fue utilizada hasta 1977. Pero en fin, lo importante, había nacido Computer Space. Al tiempo, vendieron los derechos de explotación al fabricante de juegos de arcade Newring Associates. Bushnell luego fue contratado como ingeniero jefe de dicha empresa. Computer Space es una versión en un terminal de arcade de Space Wars destinado al gran público, y como bien había mencionado antes, el primer videojuego con una finalidad comercial, y todo esto para responder a las dificultades económicas de la época. Y así Nolan Bushnell y Ted Dabney establecieron el formato de los futuros videojuegos arcade. En ese tiempo se fabricaron 1500 ejemplares del arcade en donde se podía jugar. Sin embargo, Computer Space no obtuvo el éxito esperado ya que era demasiado complejo para la época, porque exigía la lectura de un manual y el uso de varios joysticks. A pesar de este fracaso, Nolan Bushnell siguió creyendo en la viabilidad comercial de los videojuegos, y se refirió así a lo sucedido. A nadie le apetece leer una enciclopedia antes de jugar. Tenía que encontrar un concepto que al público le resultara familiar, algo tan simple que pudiera jugar cualquier cliente con una copa de más en un bar. A principios de los años 70 sucedería otro gran suceso, un cambio en la manera de jugar que nos perseguiría hasta el día de hoy, y todo gracias a Ralph Baer. Ralph Baer fue un inventor de origen alemán quien junto a su familia emigró a Estados Unidos en 1938 huyendo del régimen nazi, y resulta ser que Ralph fue el primero en trabajar en una videoconsola. Con la ayuda de Bob Tremblay, Bill Harrison y Bill Rush crearían la Home TV Game, también conocida como la Brown Box, que luego pasaría a llamarse Odyssey tras la firma de un contrato con Magnavox. Así que sí, Ralph Baer es considerado uno de los padres del videojuego. Baer quería que los videojuegos se puedan jugar en una televisión, por lo que justamente Magnavox, que era un fabricante de televisores, decidió fabricarla y comercializarla. La gran Odyssey, que contaba con una tecnología analógica, podía mostrar 3 cuadros, la pelota y 2 raquetas. La imagen era en blanco y negro y no había sonido. Allá por agosto de 1972, la Odyssey salió por un precio de $100 e incluía 6 cartuchos con 12 juegos. Además venía con tarjetas, dados y transparencias que se pegaban en la pantalla para simular color. Se vendieron otros juegos por separado como Shooting Gallery, que usó la primera pistola de luz de la historia, y durante su primer año de comercialización vendió 100.000 copias, y según su creador alcanzó un total de 350.000 copias totales. Esto podría parecer mucho para la época, pero en verdad no, fue un éxito moderado. Ante esto Ralph Baer comentaba: Magnavox hizo un pésimo trabajo de ingeniería al modificar la máquina. El precio subió de una manera exorbitante, la había creado para que se vendiera a $19.95 y la comercializaron por 100, y para colmo, en su campaña de publicidad daba la impresión de que solo funcionaba con los televisores Magnavox. Volvamos un poco en el tiempo. ¿Se acuerdan del fracaso de Nolan Bushnell y Ted Dabney con Computer Space? Bien, ambos aprendieron de sus errores, no se rindieron y para 1972 decidieron fundar una sociedad. Cada uno decidió invertir $250 y el nombre nació a raíz del juego de mesa Go, al que Bushnell solía jugar bastante. De ahí nació Atari. Luego se pusieron manos a la obra. Ted Dabney colocó varios prototipos de Computer Space y de flippers en distintos bares, cafeterías y campos de estudiantes, esto para financiar los primeros meses de la compañía. Por otro lado, Bushnell dirigió la creación de un nuevo videojuego. En este punto apareció otro personaje, ya que se decidió emplear la ayuda de Alan Alcorn, un ingeniero que Bushnell había conocido cuando trabajaba para Ampex, por lo que Alcorn fue el encargado de la creación del nuevo videojuego. Inicialmente se planeaba hacer un juego de carreras, pero si bien Alan era un excelente ingeniero, no tenía mucha experiencia en videojuegos, así que Bushnell le encargó la creación del juego más sencillo posible, un juego de tenis con 2 barras verticales a modo de raquetas y una pelota que se mandaba de un lado al otro de la pantalla. Y habiendo firmado un contrato con General Electric, a 3 meses del planteamiento de la idea, Alcorn le mostró el prototipo a Bushnell y Dabney, quienes se sorprendieron muchísimo. Pong era un juego fácil de jugar y muy divertido, así que se decidió ponerlo a prueba en un bar del circuito de explotación de máquinas de arcade de Atari, el Andy's Cup Tavern. Posteriormente, Bushnell se llevó una copia portátil del juego a Chicago para una demostración a las grandes fabricantes de flippers, aunque luego no llegaría a ningún acuerdo, pero en ese transcurso ocurrió un hecho para recalcar. Alcorn había recibido una llamada de la taberna donde Pong había sido instalado, en el cual el dueño del lugar le dijo que la terminal de Pong se había roto. Además agregó algo que dejaría sorprendido a Alan. Le contó que había varias personas esperando
delante de su establecimiento cada mañana antes de que abrieran, y que una vez dichas personas entraban ni siquiera pedían un trago, sino que iban directo a la terminal de Pong. Y aún más sorprendente, cuando Alan se acercó a arreglar la terminal, la abrió y monedas salieron despedidas por todas partes. El arcade no estaba roto, solo que no daba abasto de monedas. Dado el enorme éxito de Pong, Bushnell y Dabney consiguieron un préstamo de $50.000 para ampliar los locales de Atari, montar una cadena de producción y contratar personal, para que así Pong tenga su propia terminal. Fabricar uno de estos costaba unos $1.100 y podía llegar a dar de $200 a $330 por semana, y ante esta contundente decisión de producción, Pong fue un exitazo. Pero había un problema: Bushnell no había registrado las patentes que protegían la propiedad intelectual del juego, y agregando que era un juego fácil de copiar, compañías como Sega, Taito, Midway y Williams fabricaron sus propios clones del juego, y de hecho hasta finales de 1973 Atari ya no era el principal fabricante de su propio juego, por lo que a pesar de su éxito, Atari solo vendió una parte de todos los Pong comercializados de arcade. Sin embargo, Atari no se quedó con los brazos cruzados y creó variantes del juego: Pong Double de 1973, Super Pong y Quadra Pong, ambos de 1974, aunque nada de esto funcionó, por lo que Bushnell decidió crear un nuevo departamento, el Grass Valley Think Tank, y contrató a dos nuevos ingenieros, Steve Meyer y Larry Emmons, encargados de llevar a cabo el nuevo proyecto, Grand Track 10, un juego innovador y ambicioso que trajo muchos dolores de cabeza, demasiados para cualquier empresa, a tal punto de llevarlos casi a la quiebra, ya que a causa de un error contable, el terminal se vendió a $995, siendo que costaba $1.095 fabricarlo, provocando pérdidas sustanciales para Atari. Entonces recapitulemos: debido a los miles de clones de Pong creados por otras empresas, los problemas de Grand Track 10, el fracaso de la sección japonesa en la sociedad, la situó al borde de la quiebra, teniendo pérdidas de hasta $500.000, pero Atari tenía un as bajo la manga, un as llamado Key Games, que era una sociedad de Atari que Bushnell había creado para ampliar la red de distribución de la empresa. Las dos compañías produjeron los mismos juegos bajo un nombre y una imagen distintas. Parecían rivales, pero en verdad Key Games era una filial de Atari, y de la mano de Steve Bristow y Lil Raines innovaron creando Tank, que con su enorme éxito vino a traerle paz a Atari, así que se puede afirmar que Key Games salvó a Atari de la quiebra. Y eso no fue todo, sino que gracias al éxito ya mencionado, se llevó a cabo otro proyecto, el proyecto Darlene, y consistía en llevar Pong al ámbito doméstico, básicamente que tuviera una consola propia para que el gran público pudiera disfrutarlo en casa, y con la ayuda del empresario Don Valentine, que invirtió $900.000 para iniciar la producción, la consola Pong vio la luz a finales de 1975, consolidando a Atari como lo que ya pintaba ser, una gran empresa, y todo gracias a una persona, su visionario creador, porque Nolan Bushnell era más que un simple ingeniero. Su historia comenzó en los años 60 cuando conoció Space War. Luego, junto con su amigo Steve Dabney, crearon Computer Space, el primer videojuego arcade fabricado en serie, y a pesar de su fracaso, al año siguiente fundó Atari con solo $500. Pong lo llevó al éxito, y cuando Atari estaba en lo más alto, la revendió a Warner Communications por $28 millones, convirtiéndolo en el precursor de la fundación de compañías tecnológicas de gran crecimiento. Y hay más, porque en 1977 fundó Chuck E. Cheese, una cadena de pizzerías que ofrece juegos de arcade, Catalyst Technologies Venture, un vivero de empresas, y Brain Rush en 2012. La verdad, un gran visionario con una enorme creatividad, y así se refería a sí mismo: yo no inventé los videojuegos, los popularicé. Cuando los descubrí en un laboratorio pensé que le podían gustar al gran público. En definitiva, he sido una especie de poeta que ha traducido el mensaje de Dios, en mi caso, la tecnología para las masas. Más allá de lo ya mencionado, los 70 fueron una época de gestión y nacimiento de juegos de todo tipo. Colossal Cave Adventure, por ejemplo, fue el primer juego de aventura. William Crowther, que en esa época trabajaba en Bolt, Beranek and Newman, quería crear un videojuego que sea fácil de jugar y que entretuviera a sus hijos. Y como amante de la espeleología, es decir, la práctica de explorar o estudiar las cavidades naturales del subsuelo, ideó una simulación de exploración basada en las distintas grutas que había visitado. Por lo que nació Colossal Cave, que había sido programado en Fortran, es decir, un lenguaje de programación, para el ya conocido deck de PDP-10. El juego pesaba 300 kilobytes, un peso enorme para la época. William quería que su gameplay sea fácil y natural de jugar, por lo que creó una interfaz en la que el jugador debía leer texto y escribir frases en el teclado al mismo tiempo. Tiempo después, Don Woods enriqueció el juego en 1976, se inspiró en Tolkien e introdujo elementos fantásticos. Posteriormente, Jim Golgi pasó el juego al lenguaje de programación C en 1977, permitiendo que Colossal Cave se divulgara en ordenadores personales. Colossal Cave no fue el único, como bien mencioné. Investigadores y estudiantes con mucha creatividad se encargaron de crear miles de videojuegos. Muchos de estos habían sido planteados para la PDP-10 de la sociedad DEC, la misma que había sido usada por Steve
Steve Russell y sus compañeros para Space War. La mayoría se difundía a través de Decus, un grupo de usuarios. La otra gran plataforma fue Plato, un sistema informático muy precursor. Plato además tenía muchas funciones innovadoras, como la aparición de los emoticonos, los grupos de noticias con software pad o la mensajería instantánea, Term Talk. Sin embargo, la mayoría de estos juegos nunca se explotaron comercialmente, por lo que gran parte de ellos se perdieron en el tiempo. Repasemos algunas joyas de la época. Star Trek inspira aspectos del juego de Star Riders en Atari 800. Hunt the Wumpus, considerado el primer juego de aventura texto. Maze War, pionero de los FPS en 3D multijugadores. Airflight, simulación de vuelo, precursor de Flight Simulator. Pedit 5, el primer RPG micro y el pionero con boss o jefe. Colossal Cave, precursor de los juegos de aventura. Dungeon, uno de los primeros juegos de rol para ordenador de sobremesa. Panther, combate en tanques en 3D vectorial, precursor de Battlezone. Zork, juego de aventura texto llevado a los ordenadores personales. Teleguard, juego de acción RPG, precursor de Rogue y Diablo. Mood, precursor de los MMORPG. Avatar, el primer MMORPG con gráficos de hasta 60 jugadores. Quiero tocar un tema que lo nombré muy por arriba hace unos instantes, y es que Atari había sido vendida a Warner por 28 millones de dólares, y esta decisión fue tomada por Bushnell, ya que necesitaban a alguien que financiara la nueva consola de la empresa debido a la competencia que había en el mercado, como por ejemplo Coleco, que tenía su propia consola y que incluso era mejor que la propia de Atari. Inicialmente se le fue ofrecido a MSA, propietario de los estudios Universal, y a Disney, pero ambos rechazaron la oferta, y finalmente, gracias a Manny Gerard, encargado de buscar sociedades que comprar para ampliar las actividades de Warner, Warner Communications terminó por comprar Atari en 1976 y se invirtió 100 millones de dólares para concretar el proyecto de su próxima consola. Pong se jugaba de a dos, uno contra uno, y Atari, de la mano de Bushnell, querían sacar al mercado una variante que se pueda jugar de a uno. De acá nació Breakout, el juego de romper ladrillos, y adivinen quiénes estuvieron detrás de esta obra: Steve Jobs y Steve Wozniak, futuros fundadores de Apple. En realidad fue Wozniak el que se encargó mayormente de su desarrollo, y lo más curioso es que lo hizo en solo 4 días. Al año siguiente, concretamente en 1977, estos dos personajes presentarían la Apple II en la primera West Coast Computer Fair, considerado como el nacimiento de la microinformática. La Apple II gozó de mucha popularidad y prestigio por aquellos años. Llegó a vender más de 5 millones de copias y hubo 4 versiones de esta computadora. Por cierto, la primera de 1977 se vendía a $1.295. Ese mismo año, 1977, salía al mercado la nueva consola de Atari, la VCS, Video Computer System, gracias a lo que Warner Communications había invertido. La consola fue un éxito apenas salió, ya que era la primera consola programable. Además tenía la función de cartucho intercambiable, y eso te daba la posibilidad de jugar a variantes del Pong original, pero el problema fue que el mercado estaba tan saturado con copias de justamente Pong que Atari estuvo otra vez al borde de la quiebra. De hecho, la industria del videojuego estaba en crisis. Y una vez más apareció alguien que le dio un respiro a todas estas empresas. Tomohiro Nishikado había creado Space Invaders. Nishikado había sido contratado por Taito y luego de jugar Breakout dijo esto: "Cuando jugué Breakout quise hacer un juego que lo superara", y lo logró. Tomando de base el juego ya mencionado, Nishikado innovó. Los ladrillos estáticos ahora eran enemigos que se movían y respondían a los disparos del jugador, algo nunca antes visto en la época. Inicialmente se planteó que los enemigos fueran personas, pero esta idea fue rechazada por la empresa Taito. Pero por aquellos años Star Wars llegaba al cine y Nishikado no dudó: los enemigos serían extraterrestres, y la apariencia de estos se inspiraría en otra película que lo marcó en su infancia, La Guerra de los Mundos, dirigida por Byron Haskin de 1953, nacida de la adaptación de la novela de H.G. Wells. En Japón tuvo tanto éxito que se dedicaron salas enteras de arcade. En Estados Unidos fue el primer juego que se instaló fuera de los espacios que habitualmente les tenían reservados. Incluso es el segundo mayor éxito de la historia de los videojuegos arcade, habiendo vendido un total de 350.000 terminales vendidas en el mundo. El mundo de los videojuegos no estaba para nada muerto, se innovaba a cada esquina. ¿Se acuerdan de Mood, el precursor de los MMORPG que nombré hace un rato? No solo fue pionero en lo que ya dije, sino que también fue el primero en integrar elementos de un multijugador online. Aunque salió en 1978, no fue hasta 1980 que tuvo acceso a esta función. Luego de Space Invaders tuvimos su predecesor, Asteroids, que de la mano de Lil Reigns y Ed Locke nos dieron una versión mejorada, ya que a diferencia de Space Invaders, en Asteroids el jugador se podía mover con libertad por toda la pantalla y el peligro venía de todas partes. A finales de ese año, 1979, llegó el 8 bits para Atari, la 400 y la 800. En resumen, tuvo un éxito moderado, vendieron 5 millones de copias, pero con la llegada de la Commodore 64 en 1982 ya no pudo competir, ya que la Commodore costaba unos $595
$100 para cuando salió. La Atari 800 costaba $999,95. Pero más allá del precio, logró prevalecer algunos años, como por ejemplo con juegos como Star Riders, precursor en juegos de simulación espacial 3D, que de hecho fue su videojuego más importante, ya que combinaba elementos informáticos del juego de Star Trek con los de un juego de acción en tiempo real. Atari era la principal cara de los videojuegos en ese tiempo, y luego de la adquisición por parte de Warner siguió triunfando, pero había algunas personas que no estaban del todo contentas. David Crane, Bob Whitterhead, Larry Kaplan y Alan Miller eran trabajadores de la gran Atari que estaban molestos por la poca consideración que se les tenía, no solo con los pagos sino con el reconocimiento. Y luego de una reunión con el director de Atari, que salió mal, decidieron renunciar y crear su propia empresa de desarrollo y fabricación de videojuegos para el Atari 2600. Entonces, luego de reclutar a Jim Levy, que tenía vastos conocimientos en dirección, los 5 fundaron Activision. Le pusieron ese nombre para que pudieran aparecer antes que Atari en las listas del CES. Pero los directivos de Atari no estaban felices con la decisión de que Activision fabricara juegos para su consola, por lo que además de llevarlos a la justicia, iniciaron una campaña de denigración contra Activision, pero ambas acciones no tuvieron éxito y en 3 años la rompió, llegando a un volumen de negocio de $300 millones. Y en 1982 la justicia falló a favor de Activision. La sociedad podía desarrollar y comercializar juegos para el Atari 2600 a cambio de regalías. Esta decisión fue sumamente importante para la historia de los videojuegos, ya que legitimaba la existencia de terceros editores para consolas y contribuye al nacimiento del modelo que conocemos hoy. Nuestro gran éxito es haber creado una industria. Antes de Activision, solo los fabricantes de consola creaban juegos. Si querías un juego para el Atari 2600, tenías que comprar un producto Atari. Si querías un juego Intellivision, tenías que comprar un producto Mattel. Ese mismo año salía Adventure, un título creado por Warren Robinet y con inspiración en Colossal Cave, el primer juego de aventura. Warren debía adaptar la interfaz de los juegos de aventura en modo texto a un juego que se pudiera jugar con joystick en la Atari 2600. Y con su enorme creatividad creó un nuevo tipo de juego que mezclaba la aventura, la acción, la exploración y la reflexión. Adventure fue el primer juego creado con varias pantallas en el que se podían coger y transportar objetos. También fue el primero que incluyó un easter egg, un lugar oculto que revelaba un secreto, en este caso el nombre de un programador. Este clásico sería el precursor de los juegos acción RPG. Por dar un ejemplo, le abrió la puerta a juegos como The Legend of Zelda. Recientemente lo dije una y mil veces, más allá de los altibajos que tuvo Atari, sin duda a principios de 1980 dominaba totalmente la industria de las videoconsolas, pero finalmente aparecería una consola que se podía decir era su potencial competidor. Mattel sacaba al mercado la Intellivision, una contracción de las palabras en inglés Intelligence y Vision, la primera consola equipada con un procesador de 16 bits, mucho más potente pero con un joystick demasiado complejo y aún peor, con un catálogo bastante escaso. Y sumando que Coleco haría su aparición en el mercado, Mattel tuvo que hacer cambios ante la inminente competencia. En 1983 sacó la Intellivision 2, que venía con un accesorio especial, el System Changer, que permitía leer en la consola cartuchos de la Atari 2600. Pero la Intellivision sufrió el crack del verano de 1983. Mattel tuvo pérdidas de $300 millones y al comienzo de 1984 la sociedad se retiró del mercado del videojuego y revendió los derechos de su consola. I had you pegged as more of a woman in every port kind of guy. Don't I wish? No, this was Francis Drake's ring. I, kind of inherited it. Sic Parvis Magna? Greatness from small beginnings. It was his motto.